Hay dolores que detienen más que el cuerpo. Detienen los sueños, los abrazos y los pasos que aún faltan por dar. Pero hoy, la ciencia tiene un mensaje de esperanza. Soy el Dr. Edral Rodríguez, reumatólogo internista. Y en este video descubrirás cómo las infiltraciones articulares pueden devolverle vida, movimiento y confianza a tus articulaciones. Recupera tu movimiento. Porque cuando el dolor se comprende, el cuerpo vuelve a moverse. Y la vida vuelve a empezar. Las infiltraciones articulares. Soy el Dr. Edral Rodríguez, reumatólogo internista, y te doy la bienvenida a este curso completo sobre infiltraciones articulares, preparado con el propósito de ofrecer conocimiento claro, científico y humano sobre una herramienta terapéutica que puede cambiar la vida de muchos pacientes que viven con dolor articular. Durante los próximos minutos recorreremos un camino que inicia en la estructura íntima de las articulaciones y culmina en la comprensión integral del tratamiento infiltrativo, su historia, sus técnicas, sus riesgos, sus beneficios y su papel dentro del manejo moderno del dolor reumático. El objetivo de este curso es ayudarte a entender que la infiltración no es simplemente una inyección, sino una intervención médica precisa, planificada y basada en evidencia científica. Comencemos con lo esencial, ¿qué es una articulación y por qué puede doler? Una articulación es el punto donde dos o más huesos se unen para permitir el movimiento. Aunque solemos pensar en ellas como simples bisagras, en realidad son órganos vivos que respiran, se nutren y se reparan. Cada articulación está compuesta por estructuras que trabajan en perfecta sincronía: los huesos cubiertos por cartílago, el líquido sinovial, la cápsula articular, la membrana sinovial, los ligamentos y los músculos que la rodean. El cartílago es un tejido liso y elástico que recubre los extremos de los huesos. Su función es evitar la fricción y absorber los impactos. Entre los huesos se encuentra el líquido sinovial, una sustancia transparente, viscosa y lubricante que reduce el roce y alimenta al cartílago, el cual carece de vasos sanguíneos propios. Todo esto está protegido por la cápsula articular, una envoltura resistente que mantiene el líquido dentro y proporciona estabilidad. En su cara interna se halla la membrana sinovial, encargada de producir y renovar constantemente ese líquido vital. Gracias a esta estructura compleja, podemos caminar, escribir, abrazar, girar el cuello y realizar movimientos finos o de fuerza sin pensar en ello. Pero cuando algo altera ese equilibrio, una enfermedad, una lesión o el envejecimiento, aparece el dolor. ¿Por qué duelen las articulaciones? El dolor articular, o artralgia, es uno de los síntomas más frecuentes en la práctica médica. Puede originarse por diversas causas, inflamatorias, degenerativas, mecánicas, infecciosas o incluso metabólicas. En las enfermedades inflamatorias, como la artritis reumatoide, el sistema inmunológico ataca las estructuras propias, generando calor, hinchazón y rigidez. En las degenerativas, como la artrosis, el cartílago se va desgastando progresivamente hasta exponer el hueso subyacente, produciendo dolor con el movimiento. En ambos casos, el resultado es el mismo: pérdida de la movilidad, limitación de la función y disminución de la calidad de vida. Aquí es donde las infiltraciones pueden desempeñar un papel crucial. La idea es sencilla y poderosa: aplicar el medicamento directamente en el sitio afectado para obtener un efecto rápido y local. Una píldora tomada por vía oral debe atravesar el estómago, el hígado y la sangre antes de llegar al tejido inflamado. Esa ruta reduce la concentración y aumenta el riesgo de efectos secundarios sistémicos. La infiltración, en cambio, coloca una dosis pequeña exactamente donde el organismo la necesita.
Este principio de máxima eficacia con mínima exposición es uno de los pilares de la medicina moderna y ha hecho de las infiltraciones una herramienta muy valiosa en reumatología, ortopedia y medicina del deporte. El uso de inyecciones intraarticulares comenzó a mediados del siglo XX con la introducción de los corticoides. Los primeros intentos fueron rudimentarios, pero mostraron una mejoría tan notoria que rápidamente se volvieron parte de la práctica clínica. El objetivo de una infiltración no es solo disminuir el dolor. Busca interrumpir el ciclo de inflamación crónica, mejorar la función articular, permitir la rehabilitación temprana y evitar complicaciones mayores. Por eso, la infiltración debe ser parte de un plan terapéutico integral que incluya educación, control de peso, ejercicio adaptado y tratamiento farmacológico de base. Cuando se usa de forma aislada sin seguir las indicaciones médicas, sus efectos pueden ser limitados. Pero cuando se combina con un enfoque integral, los resultados pueden ser extraordinarios. En el corazón de toda infiltración se encuentra el medicamento. El fármaco no actúa solo por su potencia química, sino también por el lugar exacto en el que se deposita. Por eso, el conocimiento de la farmacología es esencial para comprender por qué las infiltraciones funcionan tan bien cuando se aplican correctamente. No todas las infiltraciones son iguales. Algunas buscan desinflamar, otras regenerar y otras lubricar o aliviar de forma inmediata. Cada una tiene un propósito específico y un mecanismo diferente de acción. Podemos agrupar las infiltraciones en 5 grandes categorías: las antiinflamatorias, las viscosuplementadoras, las anestésicas, las biológicas regenerativas y las mixtas o combinadas. Infiltraciones con corticoides. Los corticoides son los medicamentos más utilizados en las infiltraciones. Su función principal es reducir la inflamación local y el dolor asociado. Actúan inhibiendo las vías bioquímicas que producen sustancias proinflamatorias como las prostaglandinas, los leucotrienos y el factor de necrosis tumoral alfa. Al hacerlo, disminuyen la hinchazón, el calor y el dolor que caracterizan a las articulaciones inflamadas. Entre los corticoides más usados encontramos la triamcinolona, la metilprednisolona y la betametasona. Cada uno tiene una duración y una potencia diferentes. La triamcinolona ofrece un efecto prolongado, ideal para articulaciones grandes como la rodilla o la cadera. La metilprednisolona tiene un inicio rápido, útil en procesos agudos. La betametasona combina acción inmediata y duradera. La mejoría clínica suele comenzar entre las 24 y 72 horas posteriores al procedimiento y puede extenderse por semanas o meses. Sin embargo, como todo tratamiento, su uso debe ser controlado. El exceso de corticoides o su aplicación frecuente en la misma articulación puede generar efectos adversos, atrofia de la piel, fragilidad del cartílago o alteraciones metabólicas. Por eso, la dosis, el intervalo y la indicación deben ser individualizados por el médico especialista. Infiltraciones con ácido hialurónico. El ácido hialurónico es una sustancia natural presente en el líquido sinovial. Con el paso del tiempo o en enfermedades como la artrosis, este líquido pierde su viscosidad y la articulación se vuelve más rígida y dolorosa. La infiltración con ácido hialurónico busca reemplazar o complementar ese líquido, devolviéndole su capacidad lubricante y protectora. Es como si se colocara un lubricante biológico dentro de la articulación para mejorar su deslizamiento. Los pacientes suelen notar una mejoría gradual, menos rigidez, mayor movilidad y una sensación de ligereza al caminar.
El efecto no es inmediato, pero su duración puede superar los 6 meses, especialmente cuando se combina con ejercicio terapéutico y control del peso corporal. Existen distintas formulaciones, algunas de bajo peso molecular, más fluidas y de acción corta, otras de alto peso molecular, más densas y duraderas, e incluso productos combinados con antioxidantes o colágeno. El médico elige la opción más adecuada según la articulación y el grado de desgaste. Infiltraciones con anestésicos locales. En ciertos casos, se asocian anestésicos locales, como la lidocaína o la bupivacaína. Su función es aliviar el dolor inmediato, bloqueando temporalmente la transmisión nerviosa en la zona infiltrada. Aunque su efecto dura solo unas horas, mejora el confort del paciente durante el procedimiento y las primeras horas posteriores. Estas infiltraciones se combinan frecuentemente con corticoides o con ácido hialurónico. Infiltraciones biológicas regenerativas. Aquí entramos en una de las áreas más fascinantes de la medicina moderna, la medicina regenerativa. Dentro de este grupo se encuentran el plasma rico en plaquetas, PRP, el plasma rico en fibrina, PRF, y las terapias con células madre mesenquimales. El PRP se obtiene a partir de la propia sangre del paciente. Se centrifuga para concentrar las plaquetas, que contienen factores de crecimiento capaces de estimular la reparación del cartílago y de los tejidos dañados. Su acción es más lenta que la de un corticoide, pero más duradera y biológica, pues no enmascara el dolor, sino que promueve la recuperación natural. Las infiltraciones regenerativas son especialmente útiles en lesiones deportivas, tendinitis crónicas y artrosis temprana. Requieren un ambiente controlado, materiales estériles y personal capacitado. Comparación general. Podemos resumir sus principales diferencias de manera sencilla. Los corticoides calman el fuego de la inflamación. El ácido hialurónico restaura la lubricación perdida. El PRP promueve la reparación biológica. Los anestésicos alivian de inmediato. Cada una tiene un papel distinto dentro del tratamiento integral. El verdadero arte médico consiste en saber cuál aplicar, cuándo hacerlo y cómo combinarla con otras terapias no invasivas. El éxito de una infiltración no depende únicamente del medicamento que se utilice o de la habilidad técnica del médico. Depende, sobre todo, de elegir correctamente al paciente y de saber cuándo está realmente indicada la infiltración. Las infiltraciones no son para todos los casos, ni tampoco deben aplicarse por rutina. Cada paciente es un universo distinto, con su propio diagnóstico, estilo de vida, expectativas y condiciones médicas asociadas. Por eso, el primer paso es la evaluación médica detallada, donde se analizan los síntomas, los hallazgos físicos, los estudios de imagen y los antecedentes clínicos. Indicaciones principales. Las infiltraciones se recomiendan en un grupo bien definido de situaciones. Procesos inflamatorios localizados que no han respondido adecuadamente a medicamentos orales o fisioterapia. Dolor intenso o recurrente que interfiere con el sueño o las actividades cotidianas. Acumulación de líquido o derrame articular que causa hinchazón y rigidez. Necesidad de alivio rápido para permitir la rehabilitación o continuar la fisioterapia. Entre las patologías más comunes que pueden beneficiarse del tratamiento infiltrativo se encuentran: artritis reumatoide en fase activa localizada, artrosis de rodilla, hombro, cadera, muñeca o tobillo, bursitis subacromial, trocantérica o olecraniana, tendinitis del manguito rotador,
del codo o del tendón de Aquiles. Epicondilitis o codo de tenista. Síndrome del túnel carpiano. Fascitis plantar. Gota o pseudogota con inflamación articular persistente. Estas son las indicaciones más clásicas, pero el médico puede recomendar una infiltración en otras circunstancias específicas, según el cuadro clínico y la respuesta a tratamientos previos. Contraindicaciones y precauciones. Así como hay situaciones donde las infiltraciones son altamente beneficiosas, existen otras donde deben evitarse o posponerse. Las contraindicaciones absolutas incluyen infección activa en la piel cercana o dentro de la articulación, fiebre o proceso infeccioso sistémico, alergia conocida a alguno de los componentes del medicamento, trastornos severos de coagulación sin control. En cada caso, el médico evalúa el riesgo-beneficio, ajusta la dosis o pospone el procedimiento hasta que las condiciones sean seguras. Selección adecuada del paciente. La selección adecuada del paciente es un arte y una ciencia. Antes de aplicar una infiltración, el médico debe confirmar el diagnóstico, determinar si el dolor proviene realmente de la articulación o de estructuras vecinas, como tendones, músculos o ligamentos, y definir si el tratamiento infiltrativo es la mejor opción en ese momento. También se consideran factores como edad y nivel de actividad física, presencia de enfermedades crónicas, medicamentos actuales, expectativas del paciente respecto al tratamiento. Un paciente bien informado participa mejor en su recuperación y comprende que la infiltración no es una cura mágica, sino una parte de un plan terapéutico más amplio. Articulaciones más tratadas. Aunque casi cualquier articulación puede infiltrarse, algunas son más frecuentes debido a su tamaño, función y carga mecánica. La rodilla es, sin duda, la articulación más infiltrada. Su tamaño, su accesibilidad y la alta frecuencia de artrosis la convierten en un sitio ideal para este tipo de tratamiento. Las infiltraciones de rodilla pueden realizarse por diferentes vías, anteromedial, lateral o suprapatelar, y su efectividad está ampliamente demostrada. El hombro es otra articulación comúnmente tratada, especialmente en casos de bursitis subacromial, tendinitis o capsulitis adhesiva, conocida como hombro congelado. Estas infiltraciones alivian la inflamación y facilitan los ejercicios de movilidad. El codo, afectado en la epicondilitis o epitrocleitis, también responde bien al tratamiento infiltrativo, ya sea con corticoides o con plasma rico en plaquetas, según la causa y la evolución. La cadera, aunque más profunda, puede infiltrarse con guía ecográfica para mayor precisión. Es útil en la bursitis trocantérica o en la artrosis incipiente, donde puede retrasar la necesidad de cirugía. La muñeca y el tobillo son articulaciones pequeñas pero accesibles. En ellas, las infiltraciones pueden mejorar la movilidad y reducir la inflamación causada por artritis o lesiones por sobreuso. Finalmente, el túnel carpiano es una zona donde la infiltración tiene un papel importante para aliviar la compresión del nervio mediano y reducir los síntomas antes de considerar una cirugía. Duración del efecto y frecuencia recomendada. El efecto de una infiltración depende del tipo de sustancia utilizada y de la condición tratada. Las infiltraciones con corticoides suelen brindar alivio de entre 4 y 12 semanas, mientras que las de ácido hialurónico pueden prolongarse hasta 9 meses. En general, no se recomienda realizar más de 3 a 4 infiltraciones por año en la misma articulación, para evitar daño estructural o efectos secundarios locales.
El seguimiento médico es clave para decidir si una nueva aplicación está indicada, si es momento de cambiar el tipo de medicamento o si el paciente debe pasar a otra modalidad terapéutica. Una infiltración puede parecer simple, pero cada detalle cuenta. Desde la elección del punto de punción hasta el volumen exacto del medicamento, todo influye en el resultado final. Antes del procedimiento. El primer paso es la evaluación médica y la indicación precisa. El médico confirma que no existan contraindicaciones, explica al paciente en qué consiste el procedimiento, los posibles efectos y los beneficios esperados. Se revisan los medicamentos que el paciente está tomando, especialmente si usa anticoagulantes o antidiabéticos. También se verifica si hay infecciones activas o heridas en la piel. El día del procedimiento, la piel debe estar limpia, sin cremas, sin heridas ni inflamaciones locales. El médico prepara el material estéril, jeringas, agujas, antisépticos, gasas, guantes y el medicamento a infiltrar. Durante el procedimiento, el paciente se coloca en una posición cómoda que permita un buen acceso a la articulación. Por ejemplo, acostado con la rodilla ligeramente flexionada o sentado con el brazo apoyado para infiltrar el hombro. La piel se limpia con solución antiséptica, normalmente clorhexidina o yodo-povidona, para reducir el riesgo de infección. Luego, se localiza el punto anatómico correcto. En algunos casos, el médico puede palpar referencias óseas, en otros, utiliza guía ecográfica para mayor precisión, especialmente en articulaciones profundas como la cadera o en pacientes con obesidad. Con una aguja fina, se penetra la piel lentamente hasta alcanzar la cavidad articular o el tejido objetivo. El médico puede sentir una ligera disminución de resistencia al entrar en el espacio sinovial. A continuación, se inyecta el medicamento de manera lenta y controlada. El paciente puede sentir una pequeña presión o molestia leve, pero el dolor es mínimo y dura solo unos segundos. Una vez completada la aplicación, se retira la aguja con cuidado y se cubre el sitio con una gasa estéril o un pequeño apósito. El procedimiento completo suele durar entre 5 y 10 minutos. Después del procedimiento. Al terminar, el paciente permanece unos minutos en observación para descartar reacciones inmediatas, como mareos o molestias locales. Luego, se le dan las siguientes recomendaciones. Mantener reposo relativo durante las primeras 24 horas. Evitar cargar peso o realizar ejercicios intensos ese día. No aplicar calor en la zona infiltrada. No sumergirse en agua caliente ni acudir a sauna el mismo día. A las 24 o 48 horas puede retomar su rutina normal, salvo indicación contraria del médico. ¿Qué puede sentir el paciente? En las primeras horas, es normal percibir una leve molestia, rigidez o sensación de presión en la articulación infiltrada. Esto se debe al pequeño volumen de líquido inyectado o a la reacción local del cuerpo. Estas molestias desaparecen en 1 o 2 días. Si el dolor es mayor o aparece hinchazón intensa, fiebre o enrojecimiento, se debe contactar de inmediato al médico, ya que podría tratarse de una reacción inflamatoria excesiva o, en casos raros, de una infección. En general, la gran mayoría de pacientes experimenta alivio progresivo del dolor y mejora en su movilidad dentro de las primeras 72 horas. Complicaciones posibles. Aunque las infiltraciones son seguras, ningún procedimiento está exento de riesgos. Las complicaciones más comunes, aunque poco frecuentes, incluyen
Dolor pasajero después de la aplicación. Pequeño hematoma o moretón en el sitio de punción. Reacción inflamatoria leve llamada flare postinfiltración, que se resuelve sola. Infección, que es extremadamente rara si se cumplen las normas de asepsia. En infiltraciones repetidas puede aparecer atrofia de la piel, despigmentación local o debilidad tendinosa, especialmente si se aplican corticoides con frecuencia. Estos riesgos son mínimos cuando el procedimiento lo realiza un médico entrenado y cuando el paciente cumple las recomendaciones posteriores. El seguimiento médico permite evaluar la respuesta del tratamiento y decidir los próximos pasos. Algunos pacientes necesitan una sola infiltración, otros pueden requerir una segunda aplicación semanas después. Durante el control, el médico evalúa el rango de movimiento, el dolor y la función articular y puede ajustar el plan terapéutico, combinarlo con fisioterapia o modificar el tipo de medicamento. En muchos casos, la infiltración permite al paciente retomar actividades físicas o terapéuticas que antes resultaban imposibles por el dolor. En la quinta parte de este curso exploraremos los beneficios clínicos demostrados, la evidencia científica y los mitos más comunes sobre las infiltraciones, para que tanto pacientes como médicos comprendan la verdad detrás de este tratamiento y aprendan a distinguir la información médica de los temores o creencias populares. Mitos sobre las infiltraciones articulares. El dolor articular es una de las causas más comunes de discapacidad en el mundo. Afecta la movilidad, la independencia y, muchas veces, el estado emocional de quien lo padece. Por eso, las infiltraciones representan una de las herramientas más valiosas dentro del arsenal terapéutico del reumatólogo y del médico especialista en el manejo del dolor. Su eficacia no se limita a aliviar síntomas, sino que puede transformar la calidad de vida de las personas. Beneficios clínicos comprobados. El primer beneficio, y quizás el más evidente, es el alivio del dolor. La mayoría de los pacientes nota una reducción significativa del dolor entre las primeras 24 y 72 horas después del procedimiento. El segundo gran beneficio es la disminución de la inflamación. Al reducir el proceso inflamatorio, se mejora la función y se evita el daño progresivo de la articulación. Un tercer beneficio es la recuperación del movimiento. La rigidez y la limitación funcional tienden a mejorar, lo que permite retomar actividades cotidianas como caminar, trabajar, hacer ejercicio o dormir sin molestias. Otro beneficio importante es la reducción de la necesidad de analgésicos orales o antiinflamatorios que en exceso pueden causar efectos secundarios digestivos, renales o cardiovasculares. Finalmente, las infiltraciones bien indicadas pueden retrasar o evitar procedimientos quirúrgicos, especialmente en casos de artrosis moderada o en pacientes que no pueden operarse por condiciones médicas asociadas. Las infiltraciones articulares no son un tratamiento experimental ni una moda pasajera. Están respaldadas por décadas de estudios clínicos, guías internacionales y experiencia acumulada en millones de pacientes. Las principales sociedades médicas, como el American College of Rheumatology, ACR, la European League Against Rheumatism, EULAR, y la Sociedad Española de Reumatología, SER, incluyen las infiltraciones dentro de sus recomendaciones oficiales para el tratamiento del dolor articular y las enfermedades musculoesqueléticas. Los ensayos clínicos han demostrado que las infiltraciones con corticoides reducen significativamente el dolor y mejoran la función en artritis y artrosis, mientras que las de ácido hialurónico aportan beneficios a mediano plazo, mejorando la lubricación y el confort articular. Las terapias biológicas regenerativas, como el PRP o el plasma rico en fibrina, han mostrado resultados prometedores en artrosis temprana,
aunque la evidencia continúa en expansión y los protocolos aún están en desarrollo. En general, los estudios coinciden en que las infiltraciones ofrecen una eficacia comparable o superior a muchos tratamientos sistémicos, con menos efectos secundarios cuando se aplican correctamente. Cuando se realizan bajo condiciones estériles, con técnica apropiada y con indicación médica precisa, las infiltraciones son procedimientos seguros. Las complicaciones graves son extremadamente raras. La tasa de infección, por ejemplo, es menor al 0.01% cuando se siguen los protocolos de asepsia. Esto significa que, en manos expertas, el riesgo es mínimo comparado con el beneficio que se obtiene. Mitos comunes sobre las infiltraciones. A pesar de toda la evidencia disponible, existen muchos mitos y temores que rodean a las infiltraciones. Desmentirlos es parte fundamental de la educación del paciente. Mito número 1. Las infiltraciones destruyen la articulación. Falso. Cuando se aplican con técnica correcta y frecuencia controlada, las infiltraciones no dañan la articulación. El riesgo de lesión aparece solo si se abusa del tratamiento o si se aplica sin evaluación médica. Mito número 2. Las infiltraciones son adictivas. No es cierto. Los medicamentos infiltrados no generan dependencia física ni psicológica. La confusión proviene de que algunos pacientes sienten alivio y solicitan repetir el procedimiento antes de tiempo. Por eso, es importante respetar los intervalos recomendados. Mito número 3. Solo se usan cuando ya no hay nada que hacer. Totalmente falso. Las infiltraciones pueden utilizarse en fases tempranas para controlar la inflamación, mejorar la movilidad y evitar el deterioro progresivo. Mito número 4. El efecto dura poco y no vale la pena. Depende del tipo de infiltración y de la enfermedad tratada. Mientras que los corticoides tienen un efecto de semanas, el ácido hialurónico o el PRP pueden durar varios meses. Combinadas con fisioterapia y control del peso, el beneficio puede ser prolongado y estable. Mito número 5. Duelen mucho. La mayoría de los pacientes describe el procedimiento como una molestia leve y breve. El uso de agujas finas y anestésicos locales ha reducido considerablemente la incomodidad. Mito número 6. Todas las infiltraciones son iguales. Nada más lejos de la verdad. Cada tipo tiene su función específica, dosis y objetivo terapéutico. Solo el médico puede determinar cuál es la indicada para cada paciente. La importancia de la información. Muchos temores surgen por falta de información. Cuando el paciente comprende qué es, cómo se realiza y por qué se indica una infiltración, la confianza aumenta y la experiencia es mucho más positiva. Educar es parte del tratamiento. Por eso, en Rehuman Center, el enfoque se centra en acompañar, explicar y empoderar al paciente para que participe activamente en el cuidado de su salud. Una infiltración no debe verse como un tratamiento aislado, sino como una herramienta dentro de un enfoque integral. El dolor articular tiene muchas causas, algunas mecánicas, otras inflamatorias, otras emocionales. Por eso, el abordaje debe ser global, considerando al paciente como un todo, no solo como una articulación enferma. Después de una infiltración, comienza una etapa fundamental, el movimiento. El reposo absoluto prolongado no es beneficioso. Lo que realmente ayuda es la movilización guiada, el ejercicio controlado y la rehabilitación progresiva.
El fisioterapeuta o el médico rehabilitador orientan ejercicios que fortalecen los músculos alrededor de la articulación, mejoran la estabilidad y reducen la carga sobre el cartílago. Por ejemplo, después de una infiltración de rodilla, es importante fortalecer los cuádriceps y practicar estiramientos suaves. Después de una infiltración de hombro, se deben realizar movimientos pendulares y ejercicios de amplitud progresiva. El objetivo es mantener lo que la infiltración logró, menos dolor, más movilidad y una vida más activa. Cada kilo de más representa una carga adicional para las articulaciones. En la rodilla, por ejemplo, cada paso multiplica el peso corporal hasta 4 veces. Por eso, perder solo 5 kilos puede reducir de forma significativa el dolor y el desgaste articular. Una dieta equilibrada, rica en frutas, vegetales, proteínas magras y ácidos grasos omega 3, contribuye a disminuir la inflamación y a proteger los tejidos. Evitar el exceso de azúcares refinados y grasas saturadas también ayuda a controlar los procesos inflamatorios crónicos. El cuerpo no puede sanar si lo que recibe cada día lo daña. El dolor persistente afecta no solo al cuerpo, sino también a la mente. Dormir bien, manejar el estrés y mantener una actitud positiva son elementos esenciales en cualquier proceso de recuperación. El estrés eleva el cortisol, un mediador que puede aumentar la inflamación y debilitar las defensas. Por eso, técnicas de relajación, meditación o respiración consciente pueden ser grandes aliadas del tratamiento médico. Un paciente que duerme mejor, que se siente escuchado y comprendido, responde mejor a cualquier terapia, incluyendo las infiltraciones. La infiltración no solo requiere precisión técnica, también requiere empatía. Un buen médico no se limita a aplicar una aguja, escucha, explica y acompaña. El paciente debe comprender qué se está haciendo, por qué y qué esperar. Esa transparencia genera confianza y reduce la ansiedad. En medicina, la relación humana es parte del tratamiento. Un paciente que confía en su médico y entiende su proceso, participa activamente y colabora con los cuidados posteriores. El mejor tratamiento es la prevención. Mantener un peso saludable, realizar ejercicio regular, cuidar la postura y evitar el sedentarismo son medidas que preservan las articulaciones y retrasan el envejecimiento articular. Escuchar al cuerpo también es prevención. El dolor no siempre es enemigo, a veces es una señal de advertencia que nos invita a detenernos, a revisar nuestros hábitos y a actuar antes de que el daño avance. Una articulación que duele está pidiendo atención, no resignación. La ciencia sigue avanzando. Cada año surgen nuevos biomateriales, combinaciones farmacológicas y tecnologías guiadas por imagen que hacen las infiltraciones más precisas, seguras y personalizadas. La medicina regenerativa, las terapias celulares y los compuestos biocompatibles prometen un futuro donde las articulaciones no solo se traten, sino que se regeneren. La clave estará en la integración, ciencia, humanidad y prevención. Las infiltraciones articulares no son el fin del camino, sino una oportunidad para recuperar movimiento, esperanza y confianza en el cuerpo. El conocimiento transforma el miedo en decisión. Y cuando el paciente entiende, deja de sufrir en silencio y comienza a participar activamente en su bienestar. En Raymond Center, creemos que la salud es una alianza, el conocimiento médico, la tecnología moderna y la fuerza interior del paciente trabajando juntos por un mismo propósito. Recuerda, cada articulación cuenta una historia, y cada historia puede escribirse de nuevo con cuidado, paciencia y amor propio.
Soy el Dr. Edral Rodríguez, reumatólogo internista. Gracias por acompañarme en este viaje educativo sobre las infiltraciones articulares. Espero que este conocimiento te sirva para comprender mejor tu cuerpo, tomar decisiones informadas y vivir con menos dolor y más movimiento. Hasta la próxima, y recuerda siempre: tu salud es nuestra prioridad.